Um bom dia para todos, todas e todes. Nós estamos iniciando hoje o segundo seminário do ciclo 2023 e, para mim, é um grande prazer estar aqui com a professora, doutora Maria Gabriela Maione, da Universidade de Buenos Aires e pesquisadora do CONICET. E ela hoje falará, né, sobre suas investigações sobre artefatos, saberes e práticas científico-educativas no Museu Juan Domingues, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade de Buenos Aires, e depois, então, nós conversaremos, né, sobre a sua pesquisa. Um bom dia, María Gabriela. Buen día, Cristina. Muchas gracias por esta invitación. Muy agradecida de estar aquí. Buen día a todos los que están participando del seminario. Nada, es un placer acompañarlos en este encuentro y contarles un poco lo que estoy haciendo aquí en Buenos Aires. Para nós outros é um grande honor presentear a professora Maria Gabriela Maione, investigadora do CONICET de Argentina e da Universidade de Buenos Aires, que nos vai falar de suas investigações sobre artefatos, saberes e práticas científico-educativas em El Museu Juan Domingues, da Faculdade de Farmácia e Bioquímica dessa universidade. Me gostaria de pedir à professora Maione que nos conte inicialmente sobre sua trajetória profissional e de como iniciou suas investigações em história da educação de las ciencias naturales. ¿Sí? Sí, bueno, sí, pediría que pasen la presentación así. Aquí está. Bueno, yo actualmente estoy trabajando también como conservadora e investigadora en el Museo Juan Aníbal Domínguez, que es el Museo de Farmacobotánica de la Universidad de Buenos Aires, y llego aquí después de un largo camino, digamos, como conservadora, porque yo en mi título de grado es licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Mientras yo estaba estudiando mi carrera, encuentro, digamos, una importante colección, el acceso a una importante colección educativa de enseñanza de las ciencias del Departamento de Biología del Colegio Nacional de Buenos Aires, aquí en Argentina, y despertó en mí realmente una pasión muy importante, no solo porque me gusta mucho los aspectos científicos, la naturaleza, sino también me gusta mucho la historia. Y entonces, a partir de la recuperación, la puesta en valor de esa colección, que fueron los modelos didácticos de anatomía botánica de la firma Robert Brendel, que es de origen alemán, en el Colegio de Buenos Aires, empecé como un camino de indagación muy importante. En mi tesis de grado mismo incorporo, además de todo el proceso de puesta en valor, hicimos un proyecto de restauración muy importante de esos modelos. Empecé a incluir capítulos de historia, o sea, como esta introducción de por qué estaban los objetos ahí, qué significaba, cuál era la procedencia, pero básicamente cuáles eran esos valores y esas trayectorias de esos objetos que permitían su existencia ahí y su vigencia, porque además varios de estos objetos aún seguían siendo utilizados por los docentes y ponderada su característica didáctica como excepcional. Entonces eso me dio mucha curiosidad y hice un importante trabajo a nivel de grado. Eso me permitió, luego de unos intercambios con colegas españoles, principalmente el doctor Leoncio López Ocón, al que agradezco enormemente todo su acompañamiento en mi trayectoria, él sugirió la posibilidad de que yo me involucrara de forma más comprometida con la investigación de estos dispositivos, porque ellos estaban en España, por ejemplo, en Madrid, trabajando sobre un proyecto de recuperación de patrimonio de los institutos históricos en Madrid. Entonces ahí empecé a darme cuenta de la importancia de estos materiales hice una propuesta para una tesis doctoral y fue aprobada, y con beca del CONICET pude hacer mi doctorado, que concluyó en el 2019 y se dedicó principalmente a todos los materiales utilizados en la enseñanza de la historia natural dentro de los colegios nacionales argentinos, ya no solo ubicado en Buenos Aires, sino
ampliar un poco la mirada sobre estos procesos de adquisición, de movilización de objetos, de cuáles eran las coyunturas locales, empezar a pensar más desde de lo universal y lo local, cómo estaban jugando esas categorías, dado que yo me encontraba con materiales extranjeros, materiales recolectados en los lugares, donaciones, diferentes objetos producidos por las propias instituciones. Entonces, bueno, era bastante diversa el tipo de colecciones y de materiales. La verdad que eso fue un trabajo muy importante, acompañado con mi directora, con Susana García, que es el equipo de Historia de la Ciencia del Archivo Histórico del Museo de la Plata, en Buenos Aires, y bueno, con el acompañamiento y la codirección de Leoncio López Ocón, que bueno, que él también sensibilizado con el aspecto de historia de la educación, empecé a darme cuenta este diálogo entre las cuestiones de las prácticas y los saberes científicos y cómo eso se estaba aplicando, se estaba adaptando y se estaba dando dentro de los ámbitos educativos. Entonces la tesis doctoral requirió, fue una necesidad importante para mí, poder reconocer las trayectorias, la historiografía en Argentina de historia de la educación y la historiografía de historia de la ciencia para poder combinar esa historia de los museos, de las colecciones, ¿no? de las prácticas coleccionistas, con los propios procesos educativos del país, que bueno, en esta época, finales del siglo XIX, está marcado por el proceso de organización nacional, del Estado Nacional moderno y de una intención de organización del sistema educativo a nivel nacional. Y enfocado en la educación secundaria, observé muchos procesos muy interesantes, principalmente la educación que se da en ese momento a nivel secundario preuniversitaria para acceso a la universidad. Y cómo también los docentes van a estar trabajando tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de la educación secundaria y van a movilizar en ambos ámbitos sus ideas sobre cómo enseñar, con qué enseñar y principalmente para historia natural, una de las características más significativas de este periodo es la construcción de gabinetes y laboratorios para el soporte, para el sustento de la enseñanza de las ciencias. En Argentina es un proceso que se da a partir de 1860 aproximadamente, cuando empiezan a darse los primeros cursos de historia natural, pero también se organiza la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lo mismo en Córdoba, se está haciendo un polo científico con la Academia Nacional de Ciencias y los museos de botánica, zoología asociados a la academia y posterior organización de la facultad en la Universidad de Córdoba. Así que ese movimiento permite que también se piense una enseñanza científica bastante amplia dentro de los colegios secundarios o colegios preuniversitarios, como serían en este caso los colegios nacionales en Argentina. Y bueno, ese fue un trabajo bastante importante, permitió las bases metodológicas, cómo trabajar desde la antropología también, hacer historia observando y estudiando la materialidad, ¿no? Estudiando la cultura material, estudiando los artefactos. Como conservadora también incorporo todo mi conocimiento sobre las técnicas, sobre los tipos de materiales con que fueron fabricados esos objetos y si esas técnicas y esa materialidad puedo encontrar claves para su aceptación, las facilidades para su circulación y cómo algunas técnicas y materiales van a ser las más celebradas o elegidas para poder dar conocimiento o hacer circular diferentes conocimientos y saberes científicos. Así que fue un trabajo importante que pude continuar con el proyecto postdoctoral ya en el ámbito específico del Museo de Farmacobotánica, observando ya en el ámbito universitario cómo algunas colecciones son las mismas, por ejemplo, de las producidas en el extranjero, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también cómo la ampliación de la formación científica en la universidad
también implicó prácticas de coleccionismo y cierta institucionalización de la disciplina a través de la construcción de museos y gabinetes. Sucedió en el ámbito de la Facultad de Medicina con la creación de este museo del que les voy a hablar, también Museo de Patología y Museo de Anatomía. Sucedió en la Facultad de Filosofía y Letras con la creación del Museo Etnográfico. La Universidad de Buenos Aires va a tener un movimiento allí a principios del siglo XX con cierta institucionalización de disciplinas científicas a través de la creación de gabinetes y museos. Y ese fue un poco el objetivo, encontrar esta relación entre la creación de este museo de farmacobotánica en 1900 y la enseñanza de esta disciplina que se estaba organizando, institucionalizando dentro de la antigua Escuela de Farmacia y en la Facultad de Medicina. Entonces, básicamente también como conservadora pienso a estos objetos y los investigo, también como como parte de un patrimonio de la ciencia, ¿no? Hay unos artículos muy interesantes de Marta Lorenco sobre colecciones universitarias y cómo repensar esta materialidad que está en las universidades, que está en los colegios, con el doble sentido de una cultura material y visual, tanto de la enseñanza como de la investigación científica. En algunos, depende del ámbito educativo en el que estemos, van a tener, digamos, más preponderancia uno u otro, o bueno, va a ser interesante justamente analizar y estudiar la relación entre saberes, prácticas y artefactos, que es un poco la tríada a la que yo me dedico. Entonces, la investigación requiere principalmente un cruce entre diferentes disciplinas y campos de indagación, como la historia de los museos y el coleccionismo, la historia de la ciencia y la historia de la educación, muy importante como pata para poder comprender los usos, la circulación y la trayectoria de esos objetos en esos ámbitos específicos. Y entonces eso es un punto de partida para estudiar múltiples aspectos históricos, sociales y culturales, tanto de la ciencia como de la educación. Entonces estudiamos, ¿no?, este conjunto de materiales, un conjunto de instituciones, también de actores, donde se pueden conocer diferentes condiciones históricas de producción, comercio, circulación, uso, mecanismos también de apropiación y adaptación cuando estamos trabajando cuestiones de circulación transnacional, por ejemplo, o transcontinental. Entonces, a través de esta cultura material y visual de la enseñanza científica, buscamos indagar tanto en la dimensión institucional, analizando procesos de ampliación de los espacios de formación científica, y también procesos de internacionalización de las prácticas y los saberes. La dimensión material y visual de las ciencias nos sirve para explorar la circulación transatlántica de dispositivos tecnológicos, objetos y colecciones científicas para la enseñanza, y también la relación con un mercado de consumo, ¿no? Como hay todo también un ámbito y unas condiciones de producción de estos objetos que también nos van a hablar de comercio y de mercado. Y entonces tenemos ahí interesantes relaciones entre el arte, la ciencia, la tecnología y también los procesos de la industria. En este punto, entonces, es muy valioso examinar las trayectorias de los objetos, ¿no? Hay el concepto esto de la biografía social de los objetos, donde nosotros podemos inferir aspectos desde sus orígenes hasta el día de hoy, o sus diferentes ámbitos de circulación y de uso hasta nuestros días. Estudiar esas condiciones históricas de posibilidad, las prácticas científicas y educativas que guiaron esa existencia, esa circulación, ¿no? Las convenciones, los diseños y la fabricación y uso de esos materiales científicos. Entonces, hablándoles un poco más del caso en el que me encuentro ahora estudiando, que es el primer museo de farmacología de la Argentina, emplazado en la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, hoy está
actualmente se encuentra dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero sus orígenes están relacionados a la antigua Escuela de Farmacia dentro de la Facultad de Medicina. Y una de las intenciones que ha tenido su fundador, Juan Aníbal Domínguez, es justamente dar un soporte a la enseñanza botánica y también de la farmacología argentina a través de diferentes materiales, colecciones botánicas y de materia médica que permitiera a los alumnos, a los estudiantes y también a los profesores conocer mejor los recursos locales y nacionales del país. Decía que estaba completamente desprovista la universidad de este tipo de materiales y que era muy propicio poder enseñar a través de este tipo de ámbitos. Él mismo va a ofrecer para la fundación del museo su propia colección de materia médica argentina, que le va a valer además un premio de ciencias, uno de los primeros premios de ciencias de principios del siglo XX, y va además con un ayudante muy importante que va a ser un botánico, Eugène Autran, venido de Austria, un extranjero que lo va a ayudar a organizar el herbario y toda esta materia médica dentro de ese primer museo de farmacología. Va además a organizar diferentes publicaciones y diferentes instancias de circulación de conocimiento y vinculados a los materiales que se iban colectando y recopilando dentro de este Museo de Farmacología. Además, ha tenido dentro de las primeras décadas de funcionamiento una intención de que, además de que sirva como un espacio para la enseñanza, se convirtiera en un instituto de investigación de botánica y farmacología. Allí, en este periodo, que va a ser más o menos entre 1910 y 1920, bueno, el museo va a tener un impulso muy importante, va a tener apoyos excepcionales y va a poder conseguir colecciones muy importantes para el estudio de la botánica y de las plantas medicinales a nivel argentino y también a nivel regional. Va a conseguir apoyos financieros para poder ampliar sus locales. Primero va a tener, como mostramos en la imagen, una sala donde están los armarios con frascos y con los diferentes carpetas con los herbarios, pero va a tener también importantes inversiones para ampliar los laboratorios, estudios de farmacodinamia, preparación de micrografías, realmente un centro de investigación que no solo va a preservar colecciones, sino que también va a darle lugar a toda una nueva forma de práctica más experimental para el estudio de las plantas medicinales. Entonces, este museo va a empezar a contar con más espacios para laboratorios y para la producción de herbarios y de ejemplares de la región, y va a contar con una diversidad de materiales muy grande en diferentes soportes. Materia médica en frascos, diferentes productos medicinales de origen industrial, maderas, herbarios en las diferentes, como plantas disecadas, y va a ser un centro de referencia importante dentro del ámbito argentino y regional. Va a haber diferentes contribuciones, o sea, investigadores que van a depositar sus materiales dentro del museo y además van a publicar varios de sus estudios y conocimientos, como casos bastante importantes dentro del museo, como ha sido el herbario del Chaco argentino, la flora del Chaco argentino y paraguayo a través de Teodoro Rojas y Emil Hasler. También va el museo a tratar de obtener diferentes herbarios producidos en las exploraciones del siglo XIX, como fue la de Pablo Lorenz, Hieronymus y otros naturalistas exploradores de la década del XIX, que van a enriquecer al museo con herbarios de las localidades
de la región argentina. En este caso, este señor, que fue además profesor de un colegio en la provincia de Entre Ríos, fue encomendado un trabajo de investigación sobre la flora de la provincia de Entre Ríos, y el museo logra obtener esos herbarios para preservarlos dentro del museo, donados en 1911 por ese colegio nacional. Y también diferentes muestrarios de materia médica, por ejemplo, de las misiones franciscanas en lo que fue el Gran Chaco, que el fundador del museo también va a tener bastante interés por, obviamente, la flora autóctona y también las prácticas medicinales de de las comunidades originarias, con el uso de plantas locales, y parte de ese conocimiento lo va a encontrar dentro de estas misiones religiosas como la franciscana en Formosa. Pero el museo además, y ya con 120 años de historia, va incorporando muchos materiales especiales, obviamente una biblioteca especializada muy importante, pero por su gran vinculación con la enseñanza, va a tener un acervo muy importante en términos de materiales de trabajos prácticos de los alumnos, materiales como los propios legajos de los docentes, que van a hablar de, de todas las prácticas que iban haciendo en sus cátedras y en sus asignaturas. También vamos a encontrar información, por ejemplo, de las demandas, si necesitaban materiales para la enseñanza, lo que pedían para construir sus laboratorios o las diferentes necesidades que tenían para poder cubrir sus actividades. Así que son fuentes documentales también muy importantes de las que se vale el museo para poder hablar y contar un poco esa historia vinculada entre la educación y la ciencia. Bueno, una colección espectacular de monografías, como monográficos, que iban haciendo los alumnos para la materia de farmacognosia. Tenemos una colección bastante importante, casi 100 cuadernillos, donde los alumnos dibujaban, ilustraban, también hacían diferentes muestras, dibujaban las vistas a microscopio de las plantas que se iban estudiando dentro de la asignatura. Así que hacer un seguimiento de estos materiales es bastante importante, y también encontramos de producción de los alumnos, me parece que me pasé, esta. Por ejemplo, también las láminas didácticas. Tenemos tanto las extranjeras, que eran tal vez las que se usaban para clases más demostrativas y una visualización más directa dentro de las aulas, pero también los materiales que realizaban los alumnos, donde también encontramos trabajos sobre plantas autóctonas, como es en nuestro caso, por ejemplo, la yerba mate. Así que es muy interesante el diálogo también entre estos materiales extranjeros, los materiales producidos por los propios alumnos y profesores, y también los que vienen de las propias prácticas de coleccionismo. Vuelvo. Entonces, seguir también, o sea, seguir los objetos, pero ha sido bastante relevante también seguir a los actores, seguir a estos profesores, en este caso también el fundador del museo, pero también los otros docentes asociados al museo, y que daban botánica médica, botánica farmacéutica, daban farmacología o daban farmacognosia, técnicas farmacéuticas, diferentes disciplinas que estaban vinculadas a la enseñanza de la botánica y de la farmacia, que va a tener dos aspectos bastante importantes. Una, este estímulo y este incentivo porque el alumno preste atención y le interese el estudio de la flora autóctona, digamos, de las plantas medicinales locales, un poco en términos de sustitución, es decir, tal vez hay cosas en la región que se pueden usar
en reemplazo de otras plantas o otros productos que venían de Europa, pero también un incentivo muy importante por la salida al campo y por el trabajo experimental, ¿no? Estudios de, no solo de anatomía y de morfología botánica, sino también estudios experimentales de fisiología vegetal, histología, y entonces había varias producción local, digamos, apuntes y libros realizados por los propios docentes que enseñaban a manipular las muestras botánicas, los ejemplares, cómo usar el micrótomo, cómo usar los microscopios, cómo hacer sus propias colecciones de estudio de las plantas y de los materiales que iban recolectando. Así que es muy interesante también generar este diálogo entre los objetos, la producción literaria, digamos, la producción en libros, editada, publicada, y sus propias prácticas de enseñanza y de investigación científica de los docentes, donde vamos a ir encontrando cierta relación entre sus ideas y las intenciones con las que promovían el estudio a sus alumnos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el museo? También entonces vamos a encontrar en el museo una colección importante de instrumental y de aparatos vinculados a esa creación de laboratorios y también al estímulo de esta enseñanza experimental, que también nos va a hablar de esa trayectoria y de esa historia de la educación dentro de la institución. Obviamente vamos a vincular también estos objetos con lo que les contaba antes, esos ámbitos de producción, de comercio, de circulación, que es decir, bueno, vamos a tener tal vez proveedores eran alemanes o proveedores italianos o franceses, digamos, de dónde se compraban estos instrumentos y estos materiales, que nos va a hablar un poco de ciertas hegemonías también y de ciertas ideas que iban circulando y apropiaciones de saberes y adaptaciones, ¿no? De formas de enseñar y de formas de enseñar y de conocimientos científicos, porque también hay una mirada importante hacia estos países centrales, por ejemplo, de Europa o como es también, ha sido también Estados Unidos. Y bueno, y para hacer un poco más de propaganda, mi investigación ha sido enriquecida fuertemente también por los procesos de puesta en valor de las colecciones. A medida que íbamos recuperando los objetos, íbamos inventariándolos, íbamos catalogándolos y conservando, nos permitió conocer mucho más del propio acervo del museo, pero también de las implicancias que ha tenido en la historia de la institución y la historia de la universidad. Y bueno, hemos podido tener apoyos importantes para la conservación de estos objetos y en mi caso lo enfoqué justamente a las colecciones que son objeto de estudio para mí, que es la colección didáctica, que está incluida principalmente lo que fueron las diapositivas o placas de proyección luminosa, los modelos anatómicos botánicos, las láminas murales y diferentes muestrarios, porque el museo va a tener las colecciones, digamos, trabajadas por estos investigadores y estos docentes que van a enriquecer al museo de colecciones para la investigación científica, pero también van a producir muchísimos materiales muestrarios para la enseñanza que va a tener diferentes objetivos y usos. Y además el museo parece como un pequeño museo de historia natural porque no solo ha tenido colecciones de botánica, sino también de zoología y de mineralogía. Así que bueno, estuvimos trabajando sobre diferentes colecciones didácticas, como les mostraba, las colecciones murales, como le decimos aquí, o wall charts en inglés, o sí, tablas en francés, tableau en francés, que tenemos procedencia alemana, procedencia italiana, francesa, pero también una producción muy importante de los propios alumnos de la Escuela de Farmacia. Aquí las diapositivas de proyección, encontramos también esta doble procedencia, tenemos placas de proyección de origen francés, por ejemplo,
pero el mismo formato e imitando un poco la forma de estas placas francesas, una producción local producida acá en Buenos Aires por el Museo Escolar Sarmiento, que dependía del Colegio Nacional de Educación, que en un momento determinado de su historia, hoy ya no está más ese museo, por ejemplo, armó un gabinete de fotografía y generaba materiales didácticos por pedidos especiales. Y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, le hace un pedido al Museo Escolar Sarmiento para preparar una colección importante de placas de proyección para la enseñanza de la botánica y de la fisiología vegetal. Así que esas placas están conservadas también en el museo, y otros materiales didácticos utilizados por profesores también en un periodo más cercano en la historia, de la década de 1960, 1980, que son las diapositivas en celuloide, como las que vemos aquí abajo, que también están en proceso de conservación y de catalogación. Encontramos otras también colecciones especiales, como son estas de costumbres y de ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no sabemos exactamente bien si eran para la enseñanza o era alguna colección privada o particular que llega al museo, pero también se producían estos tipos de materiales y con su correspondiente aparatología, como eran los epidiascopios o linternas de proyección. Aquí tenemos una de las firmas muy conocidas, que es Ernest Leitz, para la parte de instrumentos y aparatos, microscopios, micrótomos y también aparatos de proyección. Aquí los modelos botánicos, Robert Brendel, como les comentaba en un comienzo, que yo había tratado esta colección en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Aquí el museo tiene una colección bastante grande, una de las más grandes conocidas en Argentina, con 135 piezas identificadas, que va a tener diferentes series. Va a tener las series de hongos, algas y musgos, una serie para la enseñanza de la botánica de las inflorescencias. Aquí me quedó cortado. También el estudio de hongos y de diferentes plantas superiores y flores para uso agrícola, para ornamental, diferentes especies representadas en estos modelos. Brendel va a ser uno de los fabricantes alemanes que va a ofrecer el catálogo más amplio de modelos para la botánica, superando los 230 o 250 modelos ofrecidos en sus catálogos, y es uno de los que ha circulado más en la región, en Argentina y también en Latinoamérica. Suele ser muy común encontrar, y para todos los ámbitos educativos, he encontrado estos modelos en escuelas normales, en los colegios nacionales y también en las universidades. Y esto, como les contaba, ciertos trabajos de muestrarios de productos industrializados, en este caso eran cajas didácticas provenientes de Francia, donde te mostraba cómo una planta podría ser aprovechada a nivel económico con diferentes recursos y productos industriales. Eso también formaba parte de esta estas colecciones didácticas que circulaban por las cátedras y por el museo. Así que bueno, hasta aquí, muchas gracias, quedo a disposición para las preguntas, lo que quieran comentarme, ahí está el link también del museo, farmacobotanica.org, y bueno, pueden seguir mis trabajos también por academia.edu, que es mi usuario en Academia, donde yo voy colgando todos los artículos que se van publicando. Así que bueno, muchas gracias por la atención y espero haberme hecho entender bien con mi español. Gabriela, muchísimas gracias por su charla. Foi muito bueno para nós outros escutá-la. ¿sí? Então, estou agradecendo a professora Gabriela, né, por ter feito esse excelente seminário, né, com essas imagens maravilhosas, né, das lâminas murais e outros objetos científico-educativos. E como é interessante a gente pensar também, né, nesses materiais que circularam, né, que foram produzidos na Europa, né, e circularam nos países latino-americanos, como foi a circulação
E até eu gostaria de te perguntar, Gabriela, também, sobre essa circulação dos materiais que são produzidos nos países latino-americanos. Você tem alguma informação que está além do seu seminário, né, sobre isso, tá? Mas aí você pode falar no final. Nós temos também algumas perguntas no chat, né? E assim, eu estudei no meu doutorado, né, um pesquisador, um investigador científico que era especialista em opilhões, aracnídeos, né, que é o Melo Leitão, e ele visitou vários museus argentinos, né? Inclusive ele tinha um livro didático de zoologia parecido com o do Ângelo Galardo, e então esses intelectuais, né, que circularam, né, nesse período, né, final do século XIX, início do século XX, e as contribuições deles para os objetos científico-educativos, né, para os saberes e práticas científico-educativos, tanto das escolas como também das ciências da natureza, no meu caso, mais especificamente da biologia, né, da história natural. Mas isso é uma conversa, né? Então, vamos aqui tentar seguir, né, a ordem. Bueno, porque... Sí, es verdad, no lo comenté al comienzo, pero claro, en el ámbito educativo hay un importante movimiento de enseñanza con los objetos, ¿no? La lección de cosas, que eso en la enseñanza científica se va a traducir especialmente en la construcción de estos gabinetes y laboratorios y museos, donde van a tener además por diferentes empresas y, bueno, y la práctica coleccionista que también estaba o sea, había mucha práctica coleccionista en esa época, va a ayudar a que se produzca esa enseñanza a través de los objetos, ¿no? Con una gran oferta de materiales para todas las disciplinas científicas y técnicas, una gran oferta y bueno, y va a haber mucha demanda de estos materiales para que sean incorporados en las instituciones argentinas. En relación al coleccionismo, bueno, es un periodo donde se abren importantes museos de historia natural y donde también los profesores que enseñaban historia natural eran naturalistas y promovían esta práctica entre los alumnos de salida al campo y de recolección de diferentes especímenes para hacer sus propias colecciones de estudio. Muchas gracias, Gabriela. Então, eu vou passar para os comentários de chat YouTube. E pedir então a Michael, que é nosso técnico, para colocar o primeiro, não? Penso que talvez pueda entender em português ou não. Sí, estoy intentando leer. Sí. Quais foram as principais dificuldades da sua investigação com a cultura material, né? A Inara foi uma estudante de iniciação científica, né, que está aqui participando também, né? Ela é Bueno, sí, las principales dificultades fue la recolección de fuentes, ¿no? O sea, y cómo poder relacionar objetos también con documentos y con otros fuentes primarias que me permitieran que eso dialogara y que pudiera hablar, ¿no? A veces, primero como los objetos a veces se preservan y a veces llegan hasta nuestros días y a veces no. Entonces, esa reconstrucción fue como, y aquí en Argentina las fuentes muy descentralizadas, tenemos muy descentralizadas las fuentes, entonces fue buscar entre documentos de docentes, documentos institucionales, fui también a la contaduría, a los archivos nacionales de la contaduría del ministerio para recolectar información sobre las compras, por ejemplo, de esos materiales y poder reconstruir las colecciones, qué era lo que hubo, qué era lo que se había adquirido, qué es lo que tal vez usaron para enseñar, pero que tal vez no habían llegado hasta nuestros días. O sea, hay como un límite físico un poco de la preservación de las fuentes. Muito obrigada, Gabriela. Uma próxima pergunta da Maiara, também estudante também do curso de Ciências Biológicas e Iniciação Científica, né? Doutora Gabriela, poderia explicar os intercâmbios entre os professores naturalistas argentinos com os de outros países? Talvez mais do museu que você estudou, né? Talvez, né? Acho que seria uma pergunta mais restrita, né? Sí, estos museos o laboratorios o gabinetes,
cuando se institucionalizan en espacios como la Universidad de Buenos Aires, una de las primeras actividades es buscar relaciones con otras instituciones y con otros países. En el caso de la docencia en los colegios nacionales, por ejemplo, de los profesores de colegios nacionales en educación secundaria, conozco que iban tomando referentes, por ejemplo, de lo que pasaba en Chile, con el Museo de Historia Natural, o lo que pasaba en Uruguay, en Montevideo, también con algunas promociones de ciertas prácticas, pero en el Museo de Farmacobotánica encontramos que el propio fundador, Aníbal Domínguez, tenía un archivo epistolar bastante importante y promovía las relaciones con otras instituciones como el Jardín Botánico como el Kew Garden, o también en Estados Unidos, con los ingleses, con Paraguay, con Brasil no encontré mucho, pero bueno, eso está en estudio, pero sí hay cartas importantes de relaciones porque se iban intercambiando herbarios, porque además ofrecían con Perú también. Domínguez, por ejemplo, ofrecía ciertas colecciones que él había formado, las ofrecía a diferentes instituciones para que esas instituciones le dieran otro tipo de colecciones para enriquecer el museo. El intercambio de objetos en las instituciones también solía suceder, más en este caso cuando ya estaban institucionalizados dentro de un ámbito de investigación o universitario. Obrigada, Gabriela. Uma outra pergunta, agora do Eduardo Tomás, que é estudante do curso de pós-graduação, mestrado em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade da Faculdade de Formação de São Gonçalo. Quais são os impactos dos materiais produzidos ou adaptados, referenciando a riqueza nacional no ensino de seus cidadãos? Los impactos. Bueno, la enseñanza principalmente estaba tratando de dialogar entre lo que era esa ciencia universal con esa ciencia local, ¿no? Había una enseñanza de una botánica general donde se enseñaba diferentes aspectos de las especies, bueno, las propiedades, la fisiología, no solo anatomía, sino en el ámbito farmacológico, cuáles podían servir para uno u otros dolencias o tratamientos, pero la naturaleza local era necesaria para conocer qué prácticas médicas o qué tipo de afecciones se podían utilizar con las plantas locales, y hay una defensa bastante importante de los recursos naturales locales para esa enseñanza. Y además, lo que venía del extranjero a veces era adaptado como, de alguna manera, combinándolo con las colecciones locales, pero también a veces la adaptación era lingüística, ¿no? Como que también se traducían materiales extranjeros al español para poderse incorporar dentro de las clases. No sé si respondí bien la pregunta, se el impacto... Sim. Gabriela, você entendeu, né? Obrigada, tá? Muito obrigada. Uma pergunta da Maiara, né? E como foi a circulação das coleções organizadas pelos professores naturalistas do Museu Juan Domingues, né? Então, acho que ela está pensando mais nas coleções com as próprias plantas argentinas, né, que serão coletadas, né, ou outros materiais que não fossem plantas, né? Si elas circularon dentro o fora da Argentina. Acho que fue esa la idea de la pregunta. Sí, en principio, importante, claro, el espacio del museo funcionaba como espacio también de investigación a comienzos del siglo XX, y varios profesores que trabajaron por allí y otros investigadores dejaron sus colecciones, y también Domínguez realizó diferentes gestiones para conseguir materiales de relevancia de algunos profesores naturalistas. Las propias, como comenté hace un ratito, las propias colecciones que conseguía Domínguez, a veces armaba duplicados o diferentes series o colecciones y las ofrecía para conseguir otras cosas. Pero bueno, esa circulación de los herbarios o de los materiales no es exactamente el objetivo de mi investigación, sino más la vinculación de esos objetos con el ámbito de enseñanza,
pero sí es una forma de pensar cómo las colecciones del museo trabajaban de una manera, operaban de una manera hacia adentro, pero también hacia afuera, porque Domínguez logra que ese espacio sea un espacio de referencia, o sea, participaba de los congresos, participaba de estas, organizando estas exposiciones de recursos locales en las exposiciones universales o de ciencia, estaban en constante circulación sus conocimientos, no solo con otros botánicos o con otros farmacéuticos, sino también mucho con el ámbito de los americanistas y el estudio de las prácticas de los pueblos originarios. O sea, como que hay un movimiento ahí de Domínguez que va a permitir que la riqueza de ese museo se vaya siendo conocida, además a través de sus publicaciones, que también ofrecían como intercambio, ¿no? Como, para dar a conocer lo que se estaba haciendo dentro del museo. Gabriela, tu pensas que esse aspecto de Juan Domínguez, né, de colocar a etnobotânica na coleção de plantas é original em Argentina ou já outros naturalistas já realizavam isso? Bueno, vinculado a las plantas medicinales, Domínguez va a ser como uno de los primeros. Ya había hacia finales del siglo XIX otros profesores de farmacología, de la Escuela de Farmacia, que estaban intentando, digamos, promover el estudio de la naturaleza local para, o sea, de las plantas medicinales autóctonas. Pero Domínguez va a ser como el primero que logra materializarlo, institucionalizarlo como museo y además fortalecer la enseñanza de eso en la Universidad de Buenos Aires, pero digamos, el interés por ese conocimiento ancestral era parte de un movimiento más amplio, ¿no? Se estaba creando el Museo Etnográfico, había discusiones sobre el ser nativo, la identidad nacional, bueno, como que participa de unas discusiones más amplias, pero en términos de botánica o de plantas medicinales autóctonas, el Museo de Farmacología va a ser como uno de los primeros. Después va a haber, bueno, estaba también obviamente estaba el Jardín Botánico, se crea más o menos en ese tiempo, y va a haber algunos herbarios en la facultad, en la parte de Ciencias Exactas, lo que era el Museo Histórico Nacional y que después estaba también en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el Museo de Buenos Aires y después a la facultad. Bueno, colecciones, o sea, herbarios había, pero dedicados a plantas medicinales, el Museo de Domínguez va a ser uno de las primeras iniciativas. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. A próxima pergunta. Da Manuela Rocha, que também é mestranda do Programa de São Gonçalo, de Ensino, Ciência, Ambiente e Sociedade. Percebeu-se um incentivo na época para a criação e manutenção do museu. Hoje em dia, você percebe o mesmo incentivo ou essa tendência se perdeu com o tempo? Sí, fue oscilando, ¿no? O sea, al comienzo encontramos como un apogeo del museo entre la década de 1910 y 1930. Después ya a mediados del siglo XX, cuando se pasa de la Escuela de Medicina a la Facultad de Farmacia, casi se pierde, casi es desmantelado el museo, pero se recupera. Y bueno, y hoy en día sí, se está tratando de que exista un lugar importante. En la década del 80 y el 90 había investigaciones importantes que salían también del museo. Hoy el museo es un poco más amplio, tiene todo el aspecto cultural, aspecto histórico, de extensión, pero también se mantiene el herbario y, digamos, y los estudios sobre las diferentes especies o plantas medicinales con el herbario. O sea, se van manejando dos gestiones ahora diferenciadas entre el herbario y toda la parte más histórico-cultural, digamos. Pero con el tiempo fue oscilando. No Brasil, a gente teve uma grande perda com o incêndio do Museu Nacional, né? Talvez a Manuela esteja, né, pensando também
nessas situações que a gente vivenciou aqui, né? Então, assim, é muito bom saber que na Argentina a gente tem, né, esses bens culturais sendo conservados, né, e preservados, né? O Lucas também, que é mestrando do programa, né, ele pergunta: com o avanço do conhecimento, como essas práticas de escritas poderiam ser realizadas hoje em dia? Ainda há espaço para a construção de coleções e museus? Tem outra do Lucas. Interesante. Tem outra do Lucas também, né? Então, levando em consideração que o artigo, né, fala bastante sobre a necessidade e o interesse dos pesquisadores em conhecer os recursos naturais da Argentina na época dos séculos passados. Sí. Bueno, hoy en día hay algunos muestrarios que se están ampliando, por ejemplo, muestrarios vinculados a ciertas colectividades y las prácticas más urbanas o más populares de uso de plantas para diferentes afecciones a la salud. Hay algunas colecciones que digamos que quedan como históricas, que ya no se utilizan en las clases, pero es el propio museo el que sigue funcionando como ámbito de enseñanza porque los alumnos de farmacobotánica visitan el museo en algún momento de su curso y los profesores van tratando diferentes temas que están expuestos, por ejemplo, en las vitrinas, plantas tóxicas o las cuestiones de plantas alucinógenas o los procesos de la yerba mate o diferentes afecciones a la salud y, digamos, el herbolario que se suele utilizar, se usaba o se suele utilizar para diferentes afecciones. O sea, el museo en su configuración museográfica está destinado también a que sirva de disparador para tratar diferentes temas vinculados a lo que se enseña dentro de la universidad. Hay poco de, digamos, de aumento de colecciones didácticas dentro del museo, porque son más de tipo históricas, materiales que hemos heredado de las cátedras, pero sí el herbario sigue trabajando en su dinámica tradicional, donde docentes o investigadores van haciendo sus trabajos y van depositando ahí sus materiales de estudio. Así que eso se mantiene. Obrigada, Gabriela. Agora uma pergunta da Tayana, que também é estudante do curso de mestrado. Então, parabéns pela pesquisa, professora doutora Gabriela. E a pergunta, né? Em um comparativo com a realidade atual, como a senhora vê o impacto da sua pesquisa, especialmente nas questões sociais? E tem uma segunda pergunta dela também, que é: qual é a importância de se preservar e documentar esses conhecimentos tradicionais para as futuras gerações? Sí, pienso que es importante recuperar, digamos, la forma en la que aprendemos y también enseñamos y cuáles son los diferentes intereses que se van articulando en las épocas. En el caso, a veces el ámbito educativo es poco explorado en relación a la historia de la ciencia o a la ciencia misma, pero esa relación histórica entre ámbito de práctica científica y ámbito educativo me parece que es importante reforzar porque es un ámbito por excelencia también de circulación del conocimiento y de los saberes. Y hay herramientas más de tipo pedagógicas y didácticas que también los propios científicos van a adoptar para mostrar y para dar a conocer sus propias investigaciones. Así que hay una relación bastante intrínseca entre las formas pedagógicas, las prácticas pedagógicas, las formas de comunicación de la ciencia y también de la propia práctica científica. Entonces, tal vez a través de estudiar cómo se enseñaba, nosotros podemos inferir cuál es la importancia dentro de ciertos aspectos dentro de esa práctica científica. O sea, vemos el lenguaje científico y ese código de la ciencia inmerso en estos materiales en su forma de consumo y de circulación. Así que eso me parece muy valioso para recuperar como patrimonio, ¿no? Como patrimonio de nuestra ciencia, como patrimonio de nuestra educación y de las propias instituciones. Y a generaciones futuras
en el sentido de poder conocer ese trayecto y ese desarrollo, ¿no?, del conocimiento educativo y científico con estos materiales. Y se generan relaciones muy interesantes, esto como hablaba de las diferentes técnicas artísticas aplicadas a objetos científicos, la reproducción de ciertos formatos, ciertas cuestiones de comunicación de las ciencias que van a ser muy efectivas y que van a ser adoptadas dentro de los propios dispositivos didácticos. Hay relaciones que se pueden seguir muy de cerca, que son muy interesantes y dar ciertas claves de ciertos éxitos o de ciertos resultados positivos de la enseñanza de esa ciencia. Obrigada, Gabriela. Agora uma pergunta da Camila Vieira, que também é mestranda do programa de Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade. Parabéns pelo incrível trabalho, doutora Gabriela. Esses materiais didáticos ainda são muito utilizados hoje em dia na educação não formal? No lo sabría bien si siguen siendo utilizados. Algunos sí, en los colegios, digamos, he visto que se siguen utilizando algunos materiales para la enseñanza de las diferentes materias. En el caso del museo en el que yo estoy, es un poco más de tipo demostrativo, no tanto, o sea, dentro de los ámbitos de exhibición del museo, digamos, siguen participando de la actividad didáctica, pero no tanto en el aula como manipulándolos o trabajando específicamente con esos objetos. Pero en muchos casos sí se siguen usando, ¿no? Por esta efectividad, ¿no? Como que decíamos, muy efectivo. Eu acho que é até interessante você comentar sobre a Noite do Museu, né? Noite do Museu, né? Que tem na Argentina, né? Que existe na Argentina todo ano, né? E de como isso é interessante para a população como um todo, né? Uma experiência muito interessante, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho. Até colocar depois no chat, se quiser, o link para as pessoas assistirem, né? O vídeo também, né? Que tem sobre a Noite do Museu. Na Argentina existe uma noite durante o ano que todos os museus abrem suas portas para o público gratuitamente, né? E o Museu Juan Domingues também faz isso, né? Então, sim, por isso que eu pedi para explicar, né? Exato. Hay una pregunta más? Não, é só isso. Tá? Então, eu agradeço bastante, muitíssimo, tá? O seu seminário, a sua conversa conosco hoje. Se você quiser falar mais alguma coisa, né, dar alguma mensagem aí para os jovens que estão aí, né, estudando, também deixo esse espaço para você falar um pouquinho, tá? E depois, então, a gente finaliza. Tá bom? Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas, por participar aquí y gracias María Cristina de nuevo por la invitación. Muy contenta de participar aqui com vocês. Foi um grande prazer para a gente ter você conosco, né? Espero que a gente consiga outros encontros tão bons como esse, tá, Gabriela? Muito obrigada, tá? Sim, muito obrigada. Bye.